Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos la raza más versátil del mundo y su gente. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros, Energy Mercosur y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. En este episodio del podcast van a escuchar un criador que fue muy buscado, que fue muy esperado, que fue muy solicitado para estas entrevistas. Mi nombre es María Alicia Peirano y tengo el gusto de presentarles a Felipe Alberto Ballester de Cabaña La Valentina. Felipe Alberto es uno de los criadores más importantes de la raza, reconocido a nivel internacional, y su cabaña ha logrado competir exitosamente en pruebas funcionales con caballos muy premiados en morfología. Felipe Alberto además encarna una parte importante de la historia del criollo y nos cuenta sobre eso en este podcast. Felipe, ¿cuál es su primer recuerdo que tiene usted de los caballos, de cuando era chico? Mira, yo los recuerdos que tengo de que era chico, era muy chico, ¿no es cierto? Y ya andábamos a caballo. De chico mi padre nos llevaba de tiro, agarrados del cojinillo. Él, por supuesto, nos llevaba de tiro, él iba al galope, que yo, y uno iba a agarrar el cojinillo atrás. Uh-huh. ¿En qué campo era eso? Eso era en la reserva, en Olavarría. ¿Y usted sabe algo de la historia de cómo llegaron los criollos a su familia? O sea, ¿en esa época ya había criollos en la reserva? Sí, eran todos criollos. Sí. Todos criollos. Sí. ¿Y qué recuerdo tiene que le hayan contado de cómo llegaron esos criollos a la reserva? Empezó a criar mi abuelo Felipe Z. Ballester. Uh-huh. Después dejó de un poco como de criar y mi padre, Julio Alberto, con el hermano mayor que falleció, que era muy joven, Sí. empezaron a jorobar al padre para que inscriba de vuelta a los caballos y empezaron a inscribir ellos. Ah, o sea que primero criaron, después soltaron la cría. Un poquito tiempo, ¿no es cierto? Claro. En la época de Felipe Z, Sí. fue mi padre y un hermano que se llamaba Luis Felipe. Son todas esas cosas de edad, ¿no es cierto? Empezaron a incentivar al padre para que vuelva a escribir y empezaron a escribir de nuevo. Pero debe haber sido año 40, 30 y pico por ahí. Claro, o sea que la raza estaba recién incipiente. Claro, claro. Y ahí empezaron a criar ¿con qué prefijo? Guampa, Ya con guampa. sí. ¿Y su padre Felipe era caballista? Mi padre era realmente una persona muy de campo, muy campera en todo aspecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Era la verdad que es muy complicado hoy describirlo comparado con alguien, ¿no es cierto? Sí. Era muy enlazador, muy pialador, muy inteligente, muy negociante. Yo lo he visto a mi padre ir en toda la furia a rodar y salir parado, corriendo con una persona muy, no sé, criado también en el campo, ¿no es cierto? Y aparte campos grandes, con otra clase de gente que desgraciadamente se ha perdido en el campo, ¿no? Claro. Bueno, pero esa anécdota que cuenta que rodaba y seguía parado habla de una persona muy de a caballo, ¿no? Muy de a caballo, en todo sentido. Aparte campero no porque era lazador o pialador, sino en todo aspecto, ¿no es cierto? Sabía poner esquinero, poner tranquera y a la vez era muy negociante. ¿Y a la vez era muy negociante? Negociante de esa época, ¿no es cierto? Las cosas han cambiado en la barbaridad, hoy es totalmente distinto todo. Uh-huh. Mi padre nunca quiso andar en auto. ¿En serio? Porque toda la vida iba de un campo a otro y entonces veía si había pasto, no había pasto, y de acuerdo a eso se movía, si convenía vender o no,
Era todo otra época, ¿no es cierto? Hoy no existe todo eso. Claro. ¿Y usted de chico vivía en el campo? Nosotros vivimos en el campo hasta que empezamos a ir al colegio, Ujú. en Buenos Aires. Después yo dejé de estudiar muy chico. Mi padre no me dio trabajo y hoy uno realmente se da cuenta el por qué, porque quería que siga estudiando. Yo tenía 13 años, ¿no es cierto? Mi padre no me dio trabajo y bueno, salí a trabajar un poco afuera y tenía 13 años, lo increíble es que uno le parece que es un hombre. Y hoy escucho a la gente que no, porque mi hijo, qué sé yo, y tiene 20 años el hijo. Ha cambiado todo tanto que no se puede comparar lo de antes con lo de ahora. Lo mismo le pasó a mi padre con nosotros, que hablaba de antes, renegaba como un desgraciado, yo por uno, por el personal, por todo, y bueno, las cosas van cambiando y no las podemos parar, ¿no es cierto? Ni las podemos tratar de cambiar porque son épocas. Ahora, Felipe, ¿y usted se acuerda que dejó de estudiar y dónde fue a trabajar si su padre no le dio trabajo? Bueno, me fui de medio hacia el norte, ¿no es cierto? Y después volví ¿Al norte qué provincia? a Entre Ríos y Corrientes, ¿sí? Ajá, Y mi padre después empezó a tener problemas de corazón y volví y entonces empecé a trabajar hasta el día que falleció con mi padre. ajá, Mi padre era muy exigente y a la vez, la verdad que uno todo lo que después ha hecho en la vida siempre puede seguir el camino de mi padre, ¿no es cierto? No tenía 28 años como falleció mi padre mm, y de golpe y porrazo se tuvo que hacer cargo de todo, junto con Julio. Y bueno, y de ahí arrancó uno y bueno, y qué sé yo, y siguiendo el mismo camino sin darse cuenta de mi padre. Por eso todo el mundo le llama la atención que uno hable tanto de mi padre, porque todo lo que ha hecho uno en grandísima parte se lo debe a mi padre, ¿no es cierto? claro. Felipe, y hábleme de los caballos de esa época. ¿Cómo se acuerda que eran los caballos que tenían ustedes? Los caballos se valoraban en otro aspecto, ¿no es cierto? Se valoraban los caballos por su guapesa, se valoraban porque había bastante gente, peones y eso. Ujú, Y entre los peones se sacaban a ver cuál era el mejor caballo, nada que ver con lo que es ahora. mm, Se valoraba el caballo que era ligero, el caballo, porque aparte se apartaba en los rincones, no se apartaba la hacienda en los corrales. claro, Entonces se arrinconaba la hacienda, se dejaba un señuelo, se apartaba ahí, uno lo que quería era estar con los peones, atajaba los rodeos, y mi padre lo ponía al lado, ¿no es cierto? Y pues siempre apartaba a mi padre. ajá. Y cuando dice guapesa, además de ligero, ¿qué era el caballo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo describe la guapesa del caballo ese? Porque eran campos grandes, ¿no es cierto? Y entonces se andaba todo el día a caballo, se salía muy temprano. Ujú, Uno, póngale, ¿no es cierto?, en pleno invierno, a las 6 de la mañana, que estaba oscuro, una helada que no tenía nombre, se salía y a las 8 de la mañana se volvía a la estancia, que se llamaba la hora del almuerzo, qué sé yo, y ahí se churrasqueaba todos los días igual, que eso viene de la época de las ovejas y después quedó, ¿no es cierto? claro, Son esas cosas. claro. Felipe, y usted, bueno, ahí volvió a trabajar con su padre. ¿Cuántos años tenía más o menos? 14, 15 años tenía. Ah, todavía era chico. Sí, sí, empecé, primero me mandó ahí a San Arsenio, Juan Víctor Tronconi empezó a trabajar con mi padre, Ujú, eh, y entonces Juan Víctor era el que mandaba, porque era mayor, 5 o 6 años mayor que yo, y bueno, y a uno le molestaba que venga en el fondo alguien, porque, ¿no es cierto?, en el fondo que como que lo mandaba uno, ¿no es cierto? claro. ¿Y ahí usted tenía su montado, Felipe? Sí, toda la vida, ¿no? Yo tengo fotos de mi tropilla, ¿no es cierto?, que eran todos más por uno. Ah, Me acuerdo de una vuelta, no me acuerdo, tendría 18 años, una cosa así. No sé cómo salió el tema con mi padre, porque mi padre estaba enfermo del corazón, entonces podía ir poco al campo. Y no sé cómo salió el tema de las tropillas, y digo,
A mi padre no, porque yo, papá, vos sé que agarro siempre caballo en el campo. Y papá agarra y me dice, no, ¿cómo que agarro tropillo en el campo? Porque eso lo conocía él y es lo que siempre decía de chico. Y entonces, agarró, papá se estaba por irnos a conocer a Buenos Aires, que yo, y me dice, a ver, ya subí. Y fuimos a donde tenía, entonces agarré la madrina en el medio del potrero, que bueno, yo tengo unas fotos ahí, y hice formar los caballos contra el campo. Y, y bueno, mi padre, ¿no es cierto? Se quedó impresionado, ¿o no? Ahí. Claro, mi padre era duro, ¿no es cierto? Se hacía como... Pero por dentro tenía un orgullo bárbaro, ¿no es cierto? Estaba recontento. ¿Y qué pelo era su tropilla? No, tenía todos colores, ¿no es cierto? Había unos overos, tenía un blanco que es el que me quebró la cadera. Ah, Tenía dos colorados, un zaino. Eran todos machos, ¿no es cierto? En esa época. Y después tenía una... machos castrados. Claro, machos castrados. Y tenía una yegua que era la madrina, que era una bayovera. Ujú. ¿Y se domaban los machos castrados para tropilla y las yeguas iban a la cría? Y las yeguas en general no se domaban en esa época. Aparte, la gente, los paisanos, era mal visto andar en yeguas. Era una cosa que le molestaba. Y aparte que no se usaba, las cosas han cambiado. Después vino la selección más profunda de todos los caballos, ¿no es cierto? Porque uno seleccionaba por los hijos los padres, en el fondo, ¿no es cierto? Claro. Y hoy al revés, por los padres seleccionan los hijos. Claro. Escúchame, Felipe, y ahí cuando ustedes empezaron a seleccionar, o sea, ¿se acuerda del momento en que empezaron como a criar más seriamente? ¿Eso lo hizo su padre o lo hizo usted? No, mi padre fue el que, en el fondo, mi padre es el que hizo todo. Uno lo ayudaba porque era un chico, Sí. ¿no es cierto? Uno empezó con el tema primero de las marchas, y bueno, y uno preparaba un poco los caballos para llevar a la marcha, y después vinieron las paleteadas, y bueno, con mi hermana empezamos a entrar en las paleteadas. Pero no vaya tan rápido. ¿Corrió la marcha? No, yo nunca corrí la marcha. Bien, pero preparaba los caballos. Preparaba los caballos para la marcha, sí. Ujú. Bien. ¿Y las paleteadas? Las paleteadas no, agarramos los caballos que cada uno tenía. Julio tenía sus caballos, tenía los míos, y bueno, y agarrábamos dos caballos y salíamos a paletear, porque no sé, era todo, aparte valía más toda la parte campera que el deporte en sí, ¿no es cierto? Hoy, en el fondo, está todo profesional, ¿no es cierto? Tanto las paleteadas, como la Felipe Z, como se llama el freno de oro, ni digamos. Y bueno, y yo preparaba ponerle los caballos para la Felipe Z, y gané 2 veces la Felipe Z. Siempre me acuerdo que Eduardo había traído a Lalo Cortés de Chile. Sí. Y le gané a Lalo Cortés, y Eduardo tenía una bronca que no te podés dar ni idea. Bueno, yo no entiendo más nada. Así que vos le ganás a Lalo Cortés. Bueno, ¿Y con qué yegua le ganó? ¿Se acuerda de esa yegua? no, le gané con un caballo, uno que se llamaba Muñeco, Guampa Muñeco. ¿Caballo Que le entero? decían vallo, no, era Era castrado. Sí. Y le decíamos vallo orquesta porque se ve que de potrillo, que yo le habían rajado una oreja peleando, no sé qué. Y después tuve uno que es un rosillo, que se llamaba Aquí Nací, que era un hijo de un padrillo que me había prestado Víctor Sevich, que era el Aquí Estoy. Y el Aquí Estoy era qué sé yo, uno era chico, aparte, ¿no es cierto? No lo valoró como tendría que haber valorado, porque todos me decían, ¿puedo pasar ese caballo con esa cabeza? Porque era medio cabezón el Aquí Estoy. Y después me arrepentí, porque le eché 10 yeguas. Después lo usaba para hacer las tropas, todo al padrillo ese, porque lo tuve, no sé, como 2 años en casa. Sí. Después se lo llevó de vuelta a Víctor, después que lo vendió a Brasil. Dio muy buenos caballos. Era el Condorito y la Despachera, creo que era. Felipe, y a mí me dijeron que usted tenía algo característico suyo, que es cuando usted mira un caballo, ve cosas que los demás no ven. Cuando usted observa un caballo, ¿cómo lo mira?
Y mi idea, siempre dije, los caballos tenés que mirar el tipo, después defectos y cualidades. Cuando vos mirás un tipo de caballo, te haces tu tipo de caballo. Y esos Ujú, caballos entran a la pista y saben que son tuyos. ujú. Cuando vos empezás a mirar solamente defectos y cualidades, ¿no es cierto? Llegás a un caballo que indudablemente no tiene tipo. Tiene que tener una casualidad, porque empezás a ver las patas, el anca, el lomo, la cabeza y un montón de cosas y no hay un caballo perfecto. Claro, En cambio, buscando un tipo, viste, tratás de corregir los defectos de ese caballo y seguís con un mismo tipo, ¿no es cierto? Que claro, para mí es fundamental para una cabaña. claro, Hay cabañas que no tienen tipo, así saquen campeones, no sabes nunca, entra y no sabes de quién es, te fijas en los catálogos. claro, Y hay cabañas que entran a la pista y pues ese caballo es fulano. claro, claro. Para mí eso es lo más lindo que le puede pasar a uno como criador. ¿Y cómo describiría cómo era el tipo de la cabaña que usted heredó, de alguna manera? ¿O usted creó su propio tipo dentro de esa herencia? No, uno siguió lo de mi padre, uno hablaba de caballos con mi padre, qué sé yo, y en el fondo es como un hijo de uno, sigue la trayectoria y la idea de uno. Ujú, O buscaba un caballo rectangular, que tuviera buena cerda. Personalmente a mí, una cosa que me encantaban las ancas largas, descendidas. Después empezó a ver los caballos de una manera distinta, en cambio de mirarlos tanto de costado, empezarlos a mirar de atrás, que tuvieran musculatura entre las piernas. Porque todo fue cambiando, ¿no es cierto? A raíz de los deportes y todo se fue cambiando el tipo de caballo. claro, Uno ve fotos de campeones de hace, que yo, 30 o 40 años, no tienen nada que ver con los campeones de hoy en día. claro. Se alivianaron los cogotes, se hizo un caballo más rectangular, se hizo un caballo más liviano, se hizo un caballo que en el fondo es más deportivo. Ujú. ¿Y usted cuando está en una pista y entra un caballo suyo a golpe de vista, cuál es la característica que lo define? El tipo de caballo. El tipo de caballo, que te vuelvo a repetir, para mí es fundamental. Mm, Cada uno tiene su tipo. Antiguamente había dos tipos de caballos. El tipo Ballester y el tipo Solané. ¿No es cierto? Y siempre hubo una puja con todo eso. Solané buscaba un caballo más como bonito, en el fondo era más compacto, y mi padre, que andaba mucho a caballo, y vuelvo a decir, pues, en campos relativamente grandes, se le daba mucho valor entonces al buen galope, una el paleta desplazamiento. larga, claro. Y Solané buscaba un caballo, en el fondo, creo yo, ¿no es cierto?, más comercial, Ujú, ¿no es ujú, cierto? Aparte era como, ¿no es cierto?, como el jefe de la raza, ¿no es claro. cierto? Porque Solané empezó con Ballester o Amadeo o en toda esa gente, pero en la cabeza, el que fue, qué sé yo, era don Emilio Solané. Claro. Ahora dicen que había otro origen, además de las yeguas que recuperó Solané del sur de los indios, que hubo otro origen también que venía más por el lado de Ballester. ¿Qué sabe de esa historia? Que se sabe Mi poco. padre fue a buscar unas yeguas a Corrientes que quedan todas bases, ¿no es cierto? Ujú, Las estancias son de las yeguas correntinas, qué sé yo, todos. se decía. Y después fue a buscar al sur, Ajá. que fue con tío Miguel, Ballester, el padre de Eduardo. Sí. Y mi padre tenía 17, 18 años, hay Ah, fotos de mi padre que un chico, jovencito. claro. Y tío Miguel era tío de mi padre. Claro. Y bueno, de ahí trajeron también unas yeguas de Chubut. eh, y qué sé yo, y así se hizo un poco la raíz, se fue descartando y todo como empezó, ¿no es cierto? Mm, mm, Hoy hay una selección general. Hoy hay en el fondo un solo tipo de caballo, ¿no es cierto? No hay más tipo Solané o tipo Ballester, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene un mismo caballo, muy parecido, con defectos, cualidades, pero en el fondo son todos caballos medio deportivos. claro. O sea, se ha llegado después de 50 años, selecciona a un tipo de A un raza. estándar un nuevo de estándar. raza, en el fondo, ¿no es cierto? Claro. Cuidando la morfología, cuidando el tipo racial del caballo. Ujú, Después se puso muy de moda
con los caballos chilenos se superó totalmente la parte funcional de los caballos de Argentina. Ujú. Después con el tiempo, bueno, vos te acordarás, no sé, que todos andaban con espuela chilena, con freno chileno, que la frena, que... Bueno, porque eran mejores que nosotros. Entonces, todos los paisanos, todos copiaban a los chilenos. Después nació el freno de oro, y hoy vos fijate que andan todos con freno de pata larga, andan a los brasileros, ¿no es cierto? Con los caballos brasileros se perdió en general mucho tipo racial. Ajá. Porque los brasileros, bajo mi punto de vista, se fueron un caballo extremadamente deportivo y que se escapaba un poco de lo que racialmente era la raza criolla. Ajá. Cogote es demasiado livianito, en el fondo había caballos que uno no sabía si eran criollos o eran cruza con criollo. Claro. Y ahora, yo lo que veo, ¿no es cierto?, que como que Brasil se vino para atrás y está buscando cada vez más caballos racialmente típicos. Claro. Ciertos países de Argentina se han llevado casi todos los mejores padrillos que ha habido, se los llevaron los brasileros, ¿no es cierto? Claro. O sea que Argentina aporta el tipo, digamos, el stand... Aporta el tipo y después hay otra cosa, Elisa, mirá, es imposible competir contra la plata, ¿no es cierto? Y los brasileros se llevaban, no sé, 30 padrillos de Chile y uno veía de qué manera conseguía uno en Chile. Claro. Y después ellos tenían jinetes que los hicieron todos profesionales, traían gente de Estados Unidos, y mandaban jinetes de Estados Unidos, empezaron con la vuelta sobre parado, que uno lo mejor que había visto en la Argentina eran los jinetes que traía Eduardo de Chile, Claro. que daban 3 vueltas y bueno, parecía que era una locura. Y después vio ahí en Brasil gente que desmayaba a los caballos. Y un día fuimos con Julio, me acuerdo con Lulo, a Brasil, y había un hijo de un padrillo que se llama Rigolemo. Rigolemo era hijo directo del Cachupín, del famoso caballo chileno. Ujú. Y fuimos con Lulo a ver unos caballos ahí, que siempre conversamos con eso, y siempre digo a Felipe Juan y todo eso, lo mejor, lo más típico en general que hay en Chile, todo tiene Rigolemo, tipo la famosa yegua esta Oraca, una yegua Sí, la Oraca de lindísima, Tapororó. claro. Todo tiene, uno empieza a escarbar y todo tiene algo de Rigolemo. Y entonces agarrado fuimos con Julio ahí, había un caballo que entraba al freno que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Sí. Al Bocal de Oro, allá en Brasil. Entonces agarran, nos muestran el caballo ese, le empiezan a dar vuelta, y con Julio no entendíamos nada, porque el caballo daba 1, 2, 4, 7 vueltas. Y entonces, digo, qué barro, qué sé yo. Entonces estamos ahí hablando con el jinete, con el dueño del caballo, que era Pi, y dice el jinete, no, porque si uno no lo puedo hacer dar más vueltas y más velocidad, porque si no el caballo se marea y se cae. Y con Julio no, esas cosas que no creíamos, nunca habíamos visto. La cuestión que agarro y le digo, pero que se marea, haciéndome como sí. Y me dice, ¿quiere ver? Sí, cómo no. Que si mal no recuerdo lo tengo filmado. Y empezó a dar vueltas sobre la pata y una vez el tipo abrió las patas y el caballo se dio vuelta solo, dando vuelta a carnero. que era verdad, que el caballo, él lo paraba porque si no es como una persona, como todos, se empezaba a dar vuelta. Y no podíamos caer con Julio. Qué bárbaro, qué bárbaro. Felipe, y en su propia cría, ¿cuál puede decir que ha sido su camino si tuviera que ahora mirar para atrás y decir, bueno, yo agarré la cabaña en tal año y quise construir esto? ¿Qué me puede contar de su propia experiencia? La cabaña, falleció mi padre y la cabaña era San Arsenio, ¿no es cierto? Charque. Charque fue el primer padrillo de Felipe Z, o sea, la base. Papá nos regaló 5 yeguas a cada uno. A usted y a Julio. Sí. Él apartó
yo no me acuerdo, 5 o 7, no me acuerdo, potrancas que no entraban para elegir. Ujú. Y uno eligió ahí, unos digo, yo no me acuerdo bien, mi padre 5 cada uno. Entonces yo le puse el Lunanco, porque el Moro Lunanco fue el segundo padrillo de Felipe Z. Ujú. Entonces mi prefijo le puse el Lunanco. Bien. Y bueno, y ahí arranqué independiente, porque falleció mi padre, las yeguas quedaron todas en San Arsenio. Claro. Después yo le había pedido a mi padre que me mande, qué sé yo, 5 yeguas, que le dijo a Julio que me mande 5 yeguas para domar. Sí. Y me hice una tropilla de yeguas, que las domé yo. Y de ahí salió el Chingorioli, ¿no es cierto? Y después de esos mismos caballos salió el Lindo Nene, porque todavía todos escribían nombre de Charque, Ah, todo era con charque. todo era Charque. Cuando falleció mi abuela, Sí, MG de Ballester, sí. recibí, no me acuerdo si, no me acuerdo, creo que eran 15 o 20 yeguas, de las cuales por ciertas cosas, tipo y aparte función y qué sé yo, descarté algunas y empecé a escribir como guampa, pedí permiso a la sociedad rural para seguir con los RP como venían. Claro. Por eso uno va con el 5200, 5300 de RP. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, y ahí arranqué, digamos, yo con Lulo, agarró y siguió ahí en San Arsenio con Charque. Sí, Que eran los mismos porque éramos socios, ¿no es cierto? claro, Y yo arranqué con Guampa. claro. Y bueno, de ahí después, que le decía a Víctor de Ceviche el otro día, porque uno fue a parar la vuelta de la vida a un campo que estaba al hambre por medio con Víctor. Y entonces, qué sé yo, uno se ha juntado muchas veces y conversa y un día le dije, dígame, Víctor, no te das cuenta, pero gran parte de realmente de la caballada mía te la debo a vos. Porque Víctor jorobaba que para él la mejor cabaña que había existido era la Valentina. Y entonces me dice, ¿pero por qué? Y digo, porque Víctor, vos pensás, no sé si la mejor de las mejores yeguas que hay en el país es la Mercedita. Y la Mercedita es hija, ella fue gran campeona, reservada gran campeona de la FIC, es hija de la airosa Guampa, que fue gran campeona de Palermo y fue ganadora en los rodeos, en las paleteadas. Ujú. Y esa yegua, la airosa, es hija de un padrillo que vos me prestaste, que se llamaba Chamaicó. Y a esa yegua vos me regalaste servicios que yo no lo supe valorar porque me dijiste que me mande las yeguas que quiera al Facón y yo le mandé nada más que 2 yeguas. Le mandé la airosa, que venía, los chinos habían pagado todo, y fue Felipón con la airosa que había ganado las paleteadas acá en Argentina y que había sido la yegua gran campeona. Ujú. Y le eché el Facón y me dio la Mercedita. Y le puse Mercedita porque esa yegua la airosa parió en Palermo. Ajá. Y la potranca, no, o sea, que era la Mercedita, la salvó Mercedes Tapia, que siempre se lo agradezco. Y por eso le puse Mercedita. ¿La salvó por el momento de nacer? Claro, porque ella se quedó 1 o 2 días durmiendo en el box con la potranca, porque la potranca no sabía si vivía o no iba a vivir. Y hay una foto que está con la potranca echada ahí, y Mercedes Tapia ahí pegada a la potranca. ¿Y por qué dice que es la mejor yegua de la Argentina? ¿Qué condiciones tiene esa yegua? Y se digo, ganó 2 veces la Felipe Z, ¿no es cierto? Fue gran campeón de Palermo, reservada campeón de la FIC. Que yo recuerde, es la única cabaña que tiene grandes campeones de Palermo y ganadoras después en cosas funcionales. Y bueno, y Víctor, volviendo para atrás, no se emocionó. Pues digo, fíjate que una es hija del Facón, Víctor, que era tuyo, el otro, el Lindo Nene, viene por el Chamaicó, que era tuyo,
Le digo, después gané la Felipe Z con hijo del Vinchuca, que era tuyo. Digo, la cabaña, la verdad que le hice gran parte con caballos que me has prestado, regalado, lo que seas vos. Y Víctor se quedó emocionado, porque la verdad que ser tan franco, tan honesto, la verdad que me dejas helado, me decía. Pero bueno. Felipe, por todo lo que estoy escuchando, le da mucha importancia a la función, ¿no? Ese viejo debate entre morfología y función. Yo, mirá, vos es que siempre digo, me encanta la morfología y me encanta la función. Ajá. Veo un caballo lindo, lo que a mí no me interesa de quién es. Digo, qué lindo caballo ese. Y veo un caballo bueno y también no me interesa 3 cominos de quién es. Pero digo, qué buen caballo ese. Y me encanta juntar las cosas. Es larguísimo, larguísimo. Porque dedicarse a las 2 cosas a la vez es muy complicado. Claro. Muy complicado eso. Porque llegar a tener un caballo bastante lindo, que sea gran campeón, o que sea reservado, lo que sea, ¿no es cierto? Y llevarlo a la función y que anda bien en la función, es muy complicado. Y más ganar en las 2 cosas, ¿no es cierto? Que ganen en la función y que ganen en la morfología, se da muy pocas cosas, muy pocas veces, ¿no es cierto? Es un gran desafío. Es un gran desafío y muy lerdo, ¿no es cierto? Claro. Muy lerdo, porque uno puede sacar una gran campeona y... Hoy caballos malos no hay, pero hoy uno precisa no caballos buenos, sino muy buenos. Claro. Tanto sea para el freno, sea para las paleteadas, sea para Felipe Z. Hay deportes que más o menos se han dejado de lado, como puede ser la Felipe Z, que en su momento tenía un aje bárbaro y hoy no lo tiene. Hoy el pop de todo esto, ¿no es cierto?, es el freno de oro. Está todo el mundo como loco con el freno de oro, que me parece una prueba lindísima, personalmente. Y bueno, y uno está en eso. Después uno lo tuvo Raúl González, que con Raúl González hizo mucha morfología, mucha función, perdón. Ajá. Y después con Felipón, con mi hijo, y Guido Rivera, que es criado en el fondo ahí en la Valentina. Ganaron 4 veces los rodeos, y todos con caballos premiados en Palermo. No era que corrían con burros. Sacando una llegó a Valla, que era hija de un padrillo chileno. Todo el resto de los caballos que se corrieron, todos fueron arriba del primer premio. Qué bárbaro. ¿Y el camino es primero la morfología y después va a función, o se va a la par domando y presentando? No, primero la morfología. Yo suponete en general tomo nada más que las yeguas que me gustan. Bien. No que le tengo... gustan a golpe de vista. Sí, que me gusta. Esa yegua me parece muy linda, esa potranca, que yo esa yegua la vamos a domar. Bueno, pero que la otra tiene un peri que nada, no me interesa eso. Ajá. Porque yo creo que cualquiera de las 2 cosas que uno busque, nada es fácil. Claro. Pero es muchísimo más fácil. Yo busco nada más que función, voy viendo caballos o yeguas que tengan función y las puede comprar. Ahora, en general, por eso te digo, ¿no es cierto?, debe ser de las pocas cabañas que ha tenido grandes campeones y ganadores de las pruebas funcionales. Claro. O sea que una especie de premio como tienen en Brasil de la Triple Corona le hace sentido que alguien en morfología, que esté en función o que corra la marcha, sea finalista de la marcha, le cierre como un concepto. Y claro, es que es así, es un gusto criar caballos, no es otra cosa. Yo desgraciadamente, ¿no es cierto?, he dejado bastante de lado hace unos años, desde que apareció Josefina, mi señora. Como que tuve como una depresión, y ese año, por 2 años, no eché ni yeguas a manada. Y después me lo dejé a Felipón en la Valentina. Y yo me fui a vivir en medio a unos campos de la Pampa. Y bueno, y que nadie podía creer que le dé la Valentina, porque casualmente, mira, hablando estos días con Felipón, estábamos tomando mate, y le digo, mira, Felipón, acá estábamos mirando el parque ahí en la Valentina. Y digo, pensar que acá uno pasó los mejores años de la vida. Y Felipón me dice, ¿pero por qué, papá? Porque los mejores años de la vida son después de los 30, o sea que empiezan a los 30 y se mueren a los 50, 55.
uno ya va teniendo experiencia, está perfecto de físico, tiene ganas de trabajar, tiene la cabeza perfecto. Y después, como todo, te venís para abajo, y todos esos años, todo lo que uno fue creciendo, mi centro era Valentina, vivía ahí yo. Claro. Bueno, y ahora hace 3 años uno compró un campo que había sido de Claudio Sevich, del hermano de Víctor, Ujú. y la vuelta de la vida vengo a quedar al hambre por medio por el campo de ellos, ¿no es cierto? Y entonces me veo mucho y hablo mucho con Víctor por teléfono y comemos un asado y Fue de los que más me pidió que lo entrevistara. ¿Y qué otra anécdota se acuerda así de caballos que valga la pena contar? ¿O alguna andanza de cuando era chico que se acuerde a caballo, cosas que no se escuchan tanto qué hoy por sé ahí? yo, mira, de todo. Con Lulo agarrábamos, viste, suponete, el domingo y agarrábamos unas boleadoras que habíamos hecho y salíamos a bolear caballos. ¿A bolear caballos? Sí, a bolear caballos en el campo. Y después habíamos escuchado que para sacar la boleadora había que pegar un palo en la cabeza al caballo que habíamos boleado. Entonces sacarle las bolas. De ese tipo de mira, anécdotas. Pues había uno que se crió en el campo, que era Ángel López, que de las camadas, así relativamente la edad de uno, fue la persona más campera que yo conocí. Ujú. Y entonces íbamos por el campo y empezaba a picanear. Vos no sos capaz de hacer eso, yo iba, que yo overa. Y digo, vos tampoco, aquella picasa. Y entonces hacíamos, llamaba la regla yo como pueda, él enlazaba a una y yo enlazaba a otra contra el campo y a ver quién la ensillaba primero. La verdad que uno la pasó muy bien, de joven la verdad que yo siempre digo, viste, la pasé re bien. Y, y bueno, era muy piador Ángel, y siempre piaraba con él, yo entraba en yunta. Ajá. Y entramos 10 veces en las pialadas esas, puerta afuera de yeguas, Ah, y salimos siempre primeros, sacando una vuelta que pialamos los dos, uno al revés y el otro de derecho, y le quebramos el cogote y no nos dieron el premio porque le habíamos quebrado el cogote y le habíamos agarrado bien de las dos manos. Y nos reíamos, tío, la verdad que... Pero qué sé yo, todas esas cosas, viste, el que más siempre fue de hurguetear y qué sé yo, fue Víctor, ¿no es cierto? Víctor Sevich. Felipe, ¿y cuál es el mejor caballo o cuál es el caballo que tiene en su corazón? Mira, el muñeco, porque uno ganó 2 veces la Felipe VII y ya había Perdón, ¿es Guampa Muñeco? Guampa Muñeco. Que gané 2 veces la Felipe Z cuando ya Víctor entraron con el Condorito, con esos caballos. Mm, Que son los primeros chilenos que aparecían. claro. ¿Cómo me lo describe al Guampa Muñeco? Un caballo que tenía una facilidad increíble para, para los costados, pero una cosa increíble. Después en la sociedad rural me pidió, yo no me acuerdo quién era presidente, creo que era Daudal, si mal recuerdo, en la asociación, y me hicieron entrar a la pista central y le saqué todo, el freno, todo, y hacía las pruebas sin nada. Ah, Y ese y después otro caballo que la verdad que le tengo un cariño muy especial fue el Aquinasí. Guampa Kinasí. Sí, porque realmente era buenísimo ese caballo, un padrillo era. Mm, Que después le presté a Enrique, mm, y siempre Enrique dice que los mejores o los buenos caballos que ha tenido para paletear los chicos eran los hijos de ese caballo. mm. Era Rosillo, entonces yo mucho no lo quería, le echaba muy poquitas yeguas. Y había una vuelta que estábamos vacunando ahí en la manga, en la Valentina, y había una vaca que no podían meter. Cuando iba a entrar en la manga se daba vuelta y yo vacunaba, entonces agarré y le digo, a ver, déjame a mí. Y entonces lo saqué a, ¿cómo se llama?, a los que estaban empezando ahí, y agarré ese padrillo, y cuando llegaba
En cambio, meterse la manga se da vuelta para costado. Largué el caballo ahí se largué a morir ahí y maté la vaca. Y no podían creer, estaban todos paisanos ahí y no podían creer. Y el caballo se caía pechando, ¿no es cierto? El caballo era buenísimo, buenísimo. ¡Qué bárbaro! Y aparece el mismo caballo, uno ganó la Felipe Z. ¿Usted también se define como un fanático de los caballos? Cuando dijo que es un gusto. Sí, la verdad soy un fanático de los caballos, sinceramente sí, por más que de los caballos, no de mis caballos, sino de los caballos, sí soy un fanático, sinceramente sí. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a vos y bueno, saludos a tu familia. Agradecemos a los sponsors Galicia Rural, Rus Seguros, Energy Mercosur y Equidiet, apoyando al caballo criollo desde siempre. Para más criollos a rienda suelta, nos encontramos en el próximo episodio.